Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, Richard, y esta corona, corazón, estás dentro del grupo de los signos que han sido punteros constantemente en esta semana, mi querido bisonte. Y por eso que lo diferencio con una corona, cariño. Te has ganado tu corona de la semana, mi querido Tauro. Muy bien. Recuerde que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, bisonte. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido bisonte, hay una imagen que me ha gustado mucho, te soy sincero, ¿vale? Es como si tú estuvieras en casa o en cualquier lugar, pero no estás solo, no estás sola. Es como que hubieras sentido la energía de tus hijos o de tus hermanos, cariño. Es esto, ¿vale? Pero esa energía que yo he sentido ha sido muy bonito, muy especial. Dime, bisonte, si tú tienes de repente o posiblemente tu fe es muy grande hacia un santo, no una virgen, ¿vale? Un santo, Tauro. O tú tienes de repente, yo que sé, un santo en casa, o tú de repente estás pidiendo un favor a un santo, porque es la imagen que yo estoy viendo. No es una virgen, no. El otro mensaje también, mi querido bisonte, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Piscis, con un Aries también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, vas a escuchar algún tipo de mensaje, algún tipo de comentario, puede ser de cualquier signo. ¿Vale, bisonte? Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo con el tarot vidente de luz. Quiero que te fijes en todos los símbolos, los colores, las imágenes, porque hay un mensaje especial. Aparte de ser una lectura bonus, también es una forma para que vosotros aprendan, ¿vale? Voy a utilizar lo que es el tarot vidente de luz. Muy bien, vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Fíjate muy bien en la figura. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje que está mirando lo que es a la distancia. Aquí hay un personaje que tiene lo que es en su brazo una tabla de surfear. Hay dos bastos, cariño, y aquí al fondo está lo que es la mar, corazón. Vale. Y el color que predomina es un color como si fuera entre rojo, violeta, etcétera, etcétera. Hay un color muy fuerte, ¿vale? Yo lo voy a tomar como color rojo, corazón. Vale. ¿Qué te dice Tauro? Te está diciendo, este personaje bisonte tiene lo que es un sueño, tiene lo que es un recuerdo, tiene lo que es un anhelo, mi querido Tauro, porque está viendo al horizonte, quiere algo en el futuro, quiere contacto, quiere comunicación, quiere que un proyecto salga bien, o tiene sueños, Tauro, sueños para tu evolución, para tu crecimiento, mi querido bisonte. Vale. Siento, bisonte, también que en estos momentos posiblemente no ves la luz, posiblemente no encuentras ese punto clave, Tauro. ¿Por qué te digo, bisonte, que tú no ves la luz? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje, en su costado hay un basto de fuego,
hay otro basto de fuego, corazón. No nos dicen que es un cielo estrellado o un lugar lleno de luces. Siento que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, solo necesito como ejemplo, ¿vale? Necesito vender esa casa para poder tener una entrada de dinero para hacer un proyecto. Necesito hacer ese viaje para que todo cambie lo que es en mi familia. Necesito que esta persona me diga algo para tomar lo que es una decisión. Necesito el apoyo de alguien para dar un gran paso para ese proyecto, etcétera, etcétera. Por el momento, Bisonte, yo siento que muchos de vosotros tienen muchos sueños en mente, muchos deseos en mente, mi querido Bisonte, pero poco a poco vas a encontrar la claridad. Hace falta algo para que tú te sientas realizado o realizada, mi querido Bisonte. Muy bien. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Aries. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Leo. A ver, ahora sí. Y cierras con un Libra. Muy bien, corazón. Iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver, corazón. La letra E, la letra U y la letra G. Muy bien, cariño. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Dice, presencia yo soy. Escucha, y tiene mucha similitud con esta carta que todavía no encuentras esa respuesta o esa claridad para que tú te sientas satisfecho o satisfecha en tu mundo. Dice, abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprenda su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi querido Bisonte. Corazón, ¿sabes qué me dice con esta carta del Arcángel Gabriel? Que posiblemente tú tienes tus dudas, tus miedos, que las cosas mejoren. Tú tienes tus dudas, tus miedos que esta persona se ponga en contacto. Tú tienes tus dudas, tus miedos de que a lo mejor de repente vas a responder en ese trabajo, en ese proyecto. Tú tienes que creértelo, cariño, que eres especial, que todo va a ir bien. El autoestima, Tauro. Cuando tú confías en ti, todo lo bueno llega, porque mayormente, cariño, las personas buscan energías seguras. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú desconfías de ti, pues simplemente te van a ir malas cosas. Tienes que confiar en ti, mi querido Bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, Bisonte, ¿por qué me sale la carta del 3 de bastos? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver. La carta de la torre, cariño. Muchos de vosotros están en un proceso de cambio, me dicen. Muchos de vosotros posiblemente están separándose. Muchos de vosotros están vendiendo lo que es una propiedad, una casa. Están dejando un trabajo. Están empezando un proyecto nuevo. Porque mira, si te das cuenta y veo que este cambio ha llegado como de una forma imprevista, como que a lo mejor de repente tú no estabas preparado o preparada. No digo todos, pero quizás hay un grupo que sí estaba preparado a este cambio. Si te das cuenta, Bisonte, la carta de la torre también representa lo que es a un Capricornio, para que aprendas. Aquí está representado por un pino, y este pino acaba de caer lo que es un rayo, y lo ha partido en dos. Y aquí hay una ardilla, aquí hay mariposas que se están quemando, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, ese cambio o esa sorpresa que tú te has llevado, cariño, te ha afectado tanto que a lo mejor de repente en estos momentos crees que no va a haber solución para tus problemas. Recuerda, cariño, que te dice el Arcángel Gabriel, tienes que confiar en ti, cariño, ¿vale? Un mal momento lo tenemos todo. La vida está hecha, cariño, como si fuera una montaña rusa. Corazón, momentos buenos, momentos malos, momentos buenos, momentos malos, Bisonte. Pero tú tienes que creer que todo va a pasar. Todo va a pasar. Vamos a continuar, Tauro. ¿Qué más me dice?
¿Por qué me sale la carta de la torre? ¿Por qué me sale la carta de la torre? ¿Por qué me sale la carta de la torre? Yo lo que siento, Tauro, es como si tú dijeras, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Ahora qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? ¿Ahora qué va a ser de mi vida? Cariño, porque quizás muchos de vosotros, quizás este cambio ha llegado ya cuando tú tienes 50, 60, 70, 80 años, porque siento como que hay un poco de oscuridad aquí. Pero Bisonte, los cambios son buenos, ¿vale? Son buenos. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño, me hablan de tu creatividad. Es importante, Tauro, ya sabes que hay un problema, simplemente, corazón, trata de olvidar este problema o céntrate en buscar lo que es una solución. ¿Por qué? Porque la carta de la emperatriz nos hablan de creatividad, nos dicen que tú vas a poder salir adelante de esta situación, que tú vas a resolver esto, que las cosas se van a poner en orden, porque encima, cariño, si te das cuenta, aquí este personaje, a pesar que está mirando lo que es en el suelo, hay una tristeza, hay un recuerdo, aquí representa como si estuviera lo que es embarazada, pero también representa lo que es el mundo, Bisonte. También representa el mundo. Entonces, ¿qué me dice Tauro? Me está diciendo, corazón, que el mundo va a estar bajo tus pies, que el mundo lo vas a tener en tus manos. Simplemente tienes un mal momento, cariño, ¿vale? Tienes la carta de la emperatriz. Vas a salir de esta, Tauro. Vas a salir, pero tienes que creer en ti. Muy bien. Vamos a ver, Bisonte, cuál es la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Tenemos la carta del 10 de espadas, cariño. Ellos también han tocado fondo. Ellos también se sienten mal por esta situación. Perdón porque tengo el caramelo, si no toso. ¿Ves? Tenemos la carta del 10 de espadas. Vamos a ver qué más me dice. Y la carta también del hilo de la vida, corazón. ¿Sabes qué siento, Bisonte? Que si tú de repente te has separado con una persona y en estos momentos hay comunicación cero, siento que esta persona también lo está pasando mal y siento, corazón, que esta persona te quiere recuperar. Pero quizás por circunstancias de la vida vosotros no se hablan. Quizás de repente vosotros, cariño, hay comunicación cero, pero te piensa, te extraña, te llora, te recuerda, mi querido Bisonte. Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. Quiere tomar una decisión, cariño. Voy a sacar una carta más con la carta del 3 de bastos. Yo lo que siento, Bisonte, siento, cariño, que muchos de vosotros no se han separado de una forma natural, cariño. Y siento que también hay un grupo que posiblemente no acepta la separación y puede ser que como está un poco desesperado, desesperada, puede ser que actúe de una forma negativa. ¿Cómo así? Porque aquí yo veo, cariño, la carta de la justicia y la carta del 3 de bastos. Está buscando justicia divina, está buscando karma o está buscando, cariño, reconquistarte con magia. Cuando digo magia, brujería. ¿Por qué? Porque tenemos aquí este personaje que tiene lo que es en su mano una calavera y tiene lo que es un basto que es una serpiente. ¿Te das cuenta, Bisonte? Muchos de ellos, Tauro, es como que quieren recuperarte o por las buenas o por las malas, mi querido Bisonte. En estos momentos tiene muchos problemas, pero hay un grupo, Tauro, que no se han ido de tu vida de una forma natural. Alguien tuvo que influir para que cambie su carácter. Alguien tuvo que influir para que simplemente ya no tenga ningún tipo de sentimiento por ti o por tu familia, mi querido Bisonte, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Vamos a ver, yo siento que va a llegar una persona nueva en tu vida, solteros y solteras. La carta del rey de bastos, la carta también del mundo. Y cierras con la carta del 2 de copas. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que hay una persona que está por ti, que te pretende, pero tú quieres que las cosas pasen ya. A lo mejor de repente están en un proceso de coqueteo, de enamorados, de enamoradas, y tú quieres que las cosas pasen ya.
Vas a estar con este hombre, vas a estar con esta mujer, pero tienes que tener paciencia, cariño, porque aquí yo veo que tú quieres que las cosas pasen ya. ¿Ves? Aquí hay mucha fuerza, cariño, pero me dicen que vosotros están destinados para estar juntos. Entonces, mi bisonte, tenlo un poco de paciencia, Tauro, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Siento que estás lidiando con una persona que posiblemente te traicionó, pero siento que también esta persona está sufriendo. Puede ser que tenga tatuaje en alguna parte de su cuerpo. Es una persona que aparentemente parece que tiene una edad, pero es mayor, ¿vale? Es como yo, bisonte. ¿Cómo así, Richard? Aparento 37, pero ya voy a cumplir 50. Es esto. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, puede ser que se pinte también el cabello, etcétera, etcétera. Actualmente este personaje, cariño, o se está divorciando o te ha dicho que lo ha perdido todo. Muchos de vosotros, bisonte, también están lidiando con una persona que puede ser del signo Acuario o Sagitario. Me dicen, esta persona es muy alto, muy alta, con textura normal, también puede ser delgado, delgada, tiene tatuajes, tiene una mirada muy dominante, ojos claros, tiene el cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Es una persona, cariño, que es noble, ¿vale? Pero siento que a lo mejor puede ser que quiere tener lo que es el control de tu vida, o posiblemente en estos momentos entre vosotros dos hay mucho choque, cariño. Es una persona, ¿por qué te digo que es noble? Porque detrás, cariño, hay una ala de ángeles. Puede ser hombre, puede ser mujer. Vamos a ver. La carta también del 7 de espadas. Ten mucho cuidado con los chismes, comentarios innecesarios, porque siento que te llega mensaje de una persona que puede ser de elemento aire, especialmente Libra, Géminis o Acuario. Este personaje, cariño, puede ser que hay una diferencia de hora. A lo mejor de repente es una persona que está en otro país, pero te empiezan a llamar. Ten cuidado, no recibas números, no respondas números que tú no conoces, no te metas a internet de repente de páginas que tú no conoces. Ten mucho cuidado con las estafas, con los engaños, porque me dicen, cariño, que es una semana un poco tenso para ti. Te quiero, bisonte. Gracias por tu apoyo, corazón. Apóyame con esta lectura y te mereces esta corona. Hasta la vista, corazón. Suscríbete y comenta. Sé feliz.